Bueno, bienvenidos. Este es un webinar que hemos preparado para que cada uno lo pueda ver cuando tenga tiempo, porque está grabado, entonces inclusive pueden retroceder, detenerlo, seguir en otro momento. Y la idea es que casualmente ahora en la época de vacaciones y demás, cuando tengan un rato y quieran tratar sobre este tema, lo puedan ver. Vamos a hablar de los pasos en concreto y práctico de la construcción de una casa de madera de eucaliptus en el INTA Concordia, la cual es una vivienda de una planta, se podría decir una casa tipo, usando el sistema de plataforma y entramado que aprendimos y nos capacitamos con gente de Canadá. Como autores estoy yo, mi nombre es Martín Sánchez Acosta, yo soy ingeniero forestal de la estación del INTA Concordia, y en el equipo nuestro está también el ingeniero Ciro Mastrandrea, que está como coautor y también va a atender las consultas, y ha colaborado la técnica en carpintería industrial Ana Cerúsico, recibida en la Facultad de Santiago del Estero, de Ingeniería Forestal. Y en su momento, cuando hicimos la casa, nos acompañó Nicolás Sakovic, técnico foresto industrial del INTI, y toda nuestra capacitación ha sido con el profesor Daniel Lachance del Instituto Moy de Canadá, de Quebec. Esta presentación tiene el apoyo del proyecto específico Procesos y Tecnologías Sostenibles para el Agregado de Valor Agregado en las Cadenas y Regiones, que es el Programa Forestal Nacional del INTI. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Los temas que vamos a tratar vamos a hablar del sistema de plataforma de entramado, la madera, cómo la seleccionamos y cómo armamos las piezas parte, la construcción de la carcasa, cómo llegamos a obtener ese primer paso importante a la vivienda, a partir de ahí qué trabajo se hace en el exterior, cuando se puede, también se puede hacerlo del interior, y los conceptos finales, los tiempos y cuáles fueron los resultados. Entonces vamos a los conceptos generales. Plataforma y entramado, el diseño y las premisas. En cuanto al diseño, el sistema es muy simple. Entonces se necesita información técnica. Nosotros comenzamos formando un grupo con profesionales, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros forestales, técnicos foresto-industriales, ya en el año 2000. Veníamos haciendo ensayos con el INTI y después cuando se crea el grupo Estructuras de Madera de la UTN de Concepción del Uruguay, que son las imágenes que se están viendo, hicimos todo lo que nosotros estamos utilizando ya fue ensayado, o sea que tenemos ese respaldo. Y en cuanto a aprender sobre el sistema, el famoso know-how, sin duda que el apoyo del EMOIC de Quebec ha sido fundamental. Ellos son el instituto más grande del mundo en enseñanza en construcción de madera, tienen 1.200 alumnos, y ellos han venido a construir en Argentina y hemos ido a Canadá también a capacitarnos, y también tuvimos el apoyo de Quebec, de lo que es la Universidad de Laval, de su departamento forestal, y de un instituto relacionado de desarrollo en construcción, que se llama hoy día FP Innovations, antes se llamaba Forintec. Lo que hicieron la gente del EMOIC fue esta casa de 2 pisos en el INTA Concordia, y a partir de ahí aprendimos para transferirlo a otras construcciones. Bueno, las premisas de esta construcción fue usar el sistema de plataforma de entramado, trabajar por prescripción, esto quiere decir siguiendo los manuales, siguiendo las normativas, que nos basamos mucho en las existentes en Canadá y en Estados Unidos, porque esto fue hecho en el 2013. Y buscamos una casa estándar de 3 dormitorios, baño completo, sala-comedor y una superficie de 74 metros cuadrados con una galería que tiene 18 metros cuadrados. La madera debía ser Eucalyptus grandis de la zona, el destino para un empleado, un cuidador del INTA, y la vivienda tenía que ser con prefabricación simple, modulada,
construible con personal y máquinas simples del INTA, aunque los instaladores sí es gente matriculada. Y la característica es que tenía que tener un muro de ladrillo a la vista para mostrar cómo se combina ladrillo con madera con fines demostrativos. Tenía que ser un diseño agradable, digamos un chalet tradicional estándar. El sistema de plataforma de entramado de Canadá, Estados Unidos y otros países básicamente utiliza una fundación con un piso y después los entramados de los muros y del techo. Nosotros lo que hicimos fue, para aplicarlo en nuestro país, con nuestras condiciones, adaptamos la fundación a un sistema que lo vamos a ver, que es de una zapata corrida, con una carpeta encima. Los entramados de muro son prácticamente los estándar. Y en el techo también usamos todo en madera con entramados. Básicamente lo que hicimos fue ver en internet diseños. La idea base fue viendo esta página de Drummond Design, esta casita que nos gustó, entonces, bueno, se dibujó algo similar, con un toque regional, más una galería, y estas son las vistas de lo que nos proponíamos construir. Entonces hicimos la planta, ahí es donde uno modula en paneles, y el concepto que también siempre manejamos es de tener un panel sanitario entre la cocina y el baño, que tiene 2,44 metros, que es lo que mide una placa, en el cual están todas las cañerías de agua de la casa. La otra característica es tener puertas en diagonal, que eso es muy común en Canadá. Entonces, teniendo esta planta, lo que hacemos es ponemos número a cada panel, o sea que básicamente, fíjense en el plano, los que están en verde son paneles de ajuste, o sea que no tienen exactamente ni 2,44 ni 1,22, pero son muy pocos paneles dentro de todo lo que es la casa. O sea, hay que tratar de panelizar al máximo. Y teniendo esto, la orden de taller es esta, es muy simple, es de cada panel cuánto quiero según tengan ventana, puerta, lo que fuera. Para el tema del techo, las cerchas es más simple todavía porque esta casa tiene dos tipos, unas que podemos llamar grandes y unas pequeñas, y en las que las de los tímpanos, en este caso violeta y verde, son no portantes, entonces solo necesito cordones verticales, y el resto sí tienen que ser cerchas de tipo portante. Por eso tienen los cordones diagonales. En general, el concepto que uno tiene en este tipo de viviendas es que tengan muro ventilado, ático ventilado, donde va a entrar aire por los aleros y salir arriba, y si es posible, el bajo piso ventilado, que no es nuestro caso, porque en este caso teníamos, vamos a ver que está relleno, pero el concepto es ese. Y un tema que no siempre lo vemos que lo tomen muy en cuenta, es que la protección y aislación con árboles. Hacia el sur nosotros tenemos frío y no va a pasar el sol, así que ponemos hojas, árboles con hojas perennes, y hacia el norte y el oeste, que son los peores, ponemos árboles con hojas paradisas, donde si en el invierno tenemos sol y en el verano tenemos sombra, que no solo representa un ahorro energético que puede llegar a más del 20% en la casa, sino que a su vez protege la cobertura del frente de la casa y la pintura dura más. Para el personal lo que se trata de inculcar es que ellos sepan que siempre tienen que tratar de trabar como si fueran ladrillos, o si hay un encuentro, lo mismo, trabar ahí. Si hay que rigidizar los pisos para que actúen como diafragma, se ponen tablas en diagonal y recién después el piso que lo cruza. Y donde se pueda en todos los lugares poner cruces de San Andrés, que son las que con la figura triangular se hacen indeformables. Vamos a ver entonces la construcción con piezas parte. Los bastidores, las cerchas, vigas y otros. El primer paso es el tema de la madera.
Lamentablemente en Argentina todavía no tenemos madera rotulada como hay en Canadá, donde el constructor no tiene por qué saber de madera, sino que va y compra lo que tiene el sello. En este caso que dices tú, es un montante. Como no la tenemos, tenemos que comprar un paquete de madera y nosotros acondicionarla, la podemos secar al aire para que sea más económico, porque no es necesario secar en secadero. Y a partir de ahí viene el segundo problema, que es cómo separarlas. Que nosotros tenemos la capacitación y damos cursos de cómo clasificar, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces tuvimos que consensuar con la UTN y con la UCU 3 clases de madera. En los lugares más importantes van las maderas más resistentes, en los medianos las medio resistentes y lo poco resistente es madera de muy baja calidad. La madera acepta defectos y anomalías. El tema es ver el grado. O sea, esto más o menos está en coincidencia con las clases de resistencia. La clase 1 es la más resistente. Fíjense que hay nudos, hay pequeñas rajaduras. La clase 2 ya se incrementan esas anomalías. Y en la clase 3 prácticamente pueden entrar muchísimos defectos. Con esto, nosotros cuando aparece una tabla o un tirante sin ningún nudo, sin nada de defectos, lo que llaman clear, le decimos guárdenla y vamos a usarla en la carpintería o en un mueble, porque acá no hace falta. Y siempre decimos que construimos casas, no muebles. Entonces hay que aprender a aceptar este tipo de anomalías. Las pautas para trabajar que hay que darle a la gente es una, cómo clavar, no clavar en la misma veta, no clavar cerca de los bordes, especialmente si usan clavadoras, que es peligroso. Los clavos, ponerlos a veces inclinados para que se agarren mejor en los elementos. En el tema de los montantes, que hay que unir muchos bastidores, el clavado se hace cada 30 centímetros y en zigzag, para no estar en la misma veta. Admite muchas veces el clavado a 45 grados, y los tipos de clavos que usamos es, descartamos los clavos lisos y usamos o espiralados o anillados. En el caso de tornillos también, ya en el mercado hay, son tornillos especiales, autoperforantes para madera, están diseñados así. Esta es una tabla que se las dejo sobre qué tipo de clavos usamos en cada parte de la casa, y con eso comenzamos a hacer los bastidores. El montante tiene que tener 40 por 90 milímetros por normativa, son cepillados y se refieren a nuestro certificado actual de aptitud técnica, pide estas dimensiones como mínimo. Entonces preparamos un molde de metal con guías donde va a tener 2,44 metros de ancho, que es el ancho de una placa o fenólico o un USB, y el alto que uno quiera que tenga la casa. Dentro de ese molde tiene que caber la madera. Entonces todo lo que yo saque de ahí va a ser exactamente de la misma medida. Los detalles son que hay guías, entonces el operario no tiene que medir nada. Ya coloca las maderas y clava. Nicolás sacó y desarrolló un molde que es portable, o sea que uno lo puede llevar a cualquier lado para cuando tiene que hacer algún panel de emergencia o lo que fuera. Con esto obtenemos o panel ciego, o panel con puerta, o panel con una ventana. Si el diseño exige que la ventana toma parte de un panel y del otro, no hay problema, o sea que pueden ir en cualquier lado. Bueno, básicamente esta imagen es del taller que tenemos en INTA, que teníamos para armar la casa, o sea que esa es la fábrica nuestra. Esto muestra un molde, cómo queda con la madera, y lo otro que es transportable por 2 personas. Esto es en Orán, en el norte, donde la gente, es gente de monte la que trabajó en esto, a veces una sola persona lo llevaba. Acá les dejo las denominaciones y los distintos tipos de paneles que hicimos en esta casa, pero con un solo molde. Con eso comenzamos entonces a tener en cuenta los bastidores que vamos a emplear. Cuando voy a usar en las esquinas un bastidor que se une al otro, tengo que agregar una tabla, un tirante,
Por un lado para agarrar los dos bastidores, pero por el otro para tener madera de donde agarrarme con lo que son las terminaciones interiores. Otro tema importante son los dinteles, donde la normativa de ellos es la regla, por decirlo, es que por cada pie, o sea, 30 centímetros que tiene la abertura, tiene que tener 1 pulgada de altura. O sea, si tengo 3 pies acá, 90 centímetros, 3 pies de alto. El detalle que se llega a apreciar es que ellos apoyan sobre otro montante. Nunca dejarlo en el aire porque el que va a hacer la fuerza es el clavo. Y lo otro es muy común que a estos tirantes, en lugar de ponerlos de canto, los ponen horizontales. O sea, que estamos perdiendo la posibilidad de la resistencia de la madera puesta de canto. Y un detalle que estamos haciendo es ya llevarlos con una placa colocada de fenólico, de OSB, donde, según sea el caso, dejamos una solapa abajo o la colocamos arriba. Si es abajo, dejamos 15 milímetros para unirla a la solera de abajo de nivelación, y es arriba 35 para unirla a la solera superior, que es más gruesa. Y así se llevan a la obra. Los separadores que ponemos, que se ponen de canto para no interrumpir o interrumpir menos la aislación térmica, antes se ponían horizontales porque el balloon frame tenía que evitar el tema del fuego, pero acá ya no, porque están estos acá arriba. Entonces los ponemos de forma que también me sirva para clavar estas placas. Los bastidores, una cosa práctica es ponerles un solo número, cosa que uno los puede ver desde el interior, y lo otro que no es menor es ponerle numeración en los laterales, porque cuando los apilamos después no sabemos cuál es cuál. Y ya conviene dejar pilas desparramadas en la obra con los números que corresponden. Entonces, una vez colocada, el que está dirigiendo la obra, desde el centro, desde el interior, puede ver perfectamente las numeraciones. Pasamos a las cabreadas del techo. Acá ya usamos tablas de 1 por 3 pulgadas o 1 por 4 sin cepillar. Antes las habíamos cepillado. En este caso no queremos perder madera porque no quedan a la vista, entonces no necesitamos. De nuevo hacemos un molde metálico y tenemos las cabreadas de tipo portante con sus cordones en diagonal. Y cuando es el tímpano que está por sobre un muro, que no es portante, directamente van solo los verticales y ya aprovechamos a hacerle lo que va a ser la salida de ventilación. Un trabajo menos que hacer en altura. Bueno, acá le queda la terminología. Y también, como en el caso anterior, si yo voy a hacer solo una casa, no voy a gastarme en hacer un de grande, entonces hago con unas placas y maderas las guías como para hacer las cerchas o las cabreadas ahí en el taller. Como este caso. Inclusive estas placas después las vamos a usar en la rigidización de la casa. Este viene a ser la fábrica nuestra en el INTA, porque es el galpón donde se guarda el colectivo y las máquinas. Y fíjense, acá estamos con el molde de lo que es la cabreada. Esto se sacaba y se ponía el otro molde y esa era la mesa de trabajo. Con esto también se obtienen cerchas que son fácilmente transportables por 2 personas, siempre que hablemos en medidas de 6 a 8 o 9 metros de ancho de la casa. Bueno, la UTN nos hizo los diseños de las cabreadas para hacer estos entramados, y lo que se modificó respecto a lo que es tradicional es que nosotros, como madereros, preferimos que todos los cordones tengan la misma pendiente para facilitar la fabricación dejando la sierra fija. Entonces, han cambiado las distancias entre los verticales porque en cierta medida estamos sobrados de resistencia, entonces no es demasiado problema una pequeña pérdida por deficiencia por no estar distribuidos parejos. Ellos también nos dan el diagrama de clavado de cada una de estas uniones, por eso tienen sus letras. Y para los operarios al principio le hacemos una plantilla en cartulina, simplemente para que ellos sepan dónde van, pero ni bien empiezan a hacer algunas ya no la usan, no la necesitan más. Para pisos y entrepisos, que no es este caso porque no lo teníamos, pero es interesante comentarlo, también nos diseñaron vigas entramadas, también su diagrama de clavado,
Y bueno, va en un molde y sí, esta es otra casa que hicimos en Federación, donde ahí sí se usó para el segundo piso. También en este taller podemos prearmar otras piezas. A la obra conviene llevar todo lo que sea posible prearmado y prepintado también. Entonces armamos paneles de DEX donde los atornillamos desde abajo, después se da vuelta y no queda ningún tipo de tornillos a la vista. Así es como se colocan. Las columnas de la galería, que son detalles pequeños pero llevan su tiempo, entonces mejor ya llevarlas hechas. Columnas que después van a recibir una tirante y abajo una pieza metálica. Las barandas, inclusive, que vamos a emplear en las galerías, ya van prearmadas, inclusive prepintadas, cosa que simplemente, como estamos estandarizados a 2,44 metros, ya sabemos las medidas, con poner ángulos metálicos las colgamos de ahí. Y hasta el detalle de los contramarcos, que ya van prepintados, cortados, o sea que es simplemente colgarlos, colocarlos y darle la terminación. Bueno, vamos al primer paso entonces, que es, tenemos las piezas aparte, vamos a construir la carcasa, o sea, la cáscara. Entonces la fundación, la estructura, tanto de muros como de techo. Primero tenemos que generar un pequeño obrador. Si es posible tener luz eléctrica, mejor, con un tablerito de obra. Y si no, este es un grupo electrógeno que teníamos en INTA, que era lo que teníamos disponible. Esto es una exageración, pero bueno, era lo que teníamos y con grupos chiquititos se puede trabajar muy bien. Lo otro importante siempre, el tema de seguridad, con los elementos que corresponden. Y en el caso de trabajo, algo que cuesta a nuestra gente es que aprendan a usar las cartucheras. Todos estos son chicos canadienses que vinieron a construir acá a Concordia y a Federación, donde llevan todo a cuestas. No se pierde tiempo pidiéndosela el martillo, ni la cinta, ni el marcador. Cada uno tiene todo lo que tiene que usar y sobre todo cuando suben al techo, que es donde más cuesta subir, bajar y buscar las cosas. Bueno, las herramientas son realmente simples, este es el conjunto que nosotros utilizamos, pero cuando uno se pone en nivel de una autoconstrucción de gente de bajos recursos, si a mí me dan las piezas prearmadas, de todo esto, si tengo este simple equipo, yo puedo armar perfectamente la estructura de la casa. Hoy día, esto fue en el 2013, hay más máquinas, inclusive las que están acá, hay clavadoras de clavos sueltos, hay sierras oscilantes para cortar clavos, hay sacaclavos neumáticos, y lo otro que es muy interesante, ya hay pistolas de tornillos, se usa mucho para el tema de los paneles de yeso, y para los paneles de yeso hay clavadoras. O sea que el panel de yeso, como conocemos nosotros, Durlock o Nauf o las marcas que están en el mercado, se colocaban con clavos antes. Después se empezó a usar tornillos cuando apareció el steel frame, pero van con clavos. Bueno, arrancamos con la fundación. La fundación es fundamental escuadrar bien. Las dos diagonales tienen que coincidir, si no, no empecemos. Si hay pendiente, hay que escuadrar a nivel, porque si no las medidas van a ser distintas. Y así es como arrancamos siempre. Con las dos diagonales iguales, tenemos certeza que está bien. En nuestro caso, la fundación, por ahí dejamos un hueco para el baño porque va a un nivel un poquito más abajo. Y lo que es interesante es que dejamos 15 milímetros hacia el borde, de más, de todo lo que sería el perímetro de los bastidores, porque allí es donde se va a colocar la rigidización y por fuera de ella va la membrana gas permeable o paraviento que se termina pegando a la platea. La fundación que elegimos es básicamente un muro con una carpetita arriba y esto relleno de arena sucia, lo que se llama una zapata corrida, y se nivela con ella. No tocamos el suelo. Acá ven, ella es la que marca el nivel. Después de esto se coloca arena, se coloca un polietileno de aislación y arriba de ella va la carpeta con una malla encima y hay que colocar las instalaciones sanitarias.
Este es el aspecto que queda. Después inclusive usamos ladrillos porque los teníamos, pero es mejor hacerlo de hormigón. Y en este caso después le hicimos un acabado. Estas son las partes, que ahora las vamos a ver cómo se generan, pero básicamente es un muro que rellenamos con arena sucia, la membrana que me va a aislar la primera aislación y la carpeta con su malla. Entonces el paso a paso de esto es generar las distintas capas y con esto tenemos una fundación. Que vale comentar que no es lo mismo que lo que se necesita para las viviendas de mampostería, que esa es la gran ventaja. Las casas hasta se pueden sostener sobre pilotes. Pasemos a los muros, donde iniciamos la estructura colocando lo que se llama solera de nivelación, con una segunda aislación hacia la carpeta, con cualquier barrera hidrófuga. Esta solera nos va a servir para agarrarnos con los bastidores, pero a su vez corregir los problemas que haya de ondulaciones de esta carpeta que hicimos nosotros. Una vez que los tenemos medio posicionados, los vamos a clavar, aunque sea para posicionarlos provisoriamente, donde después sí ya va a haber anclajes, y cuando uno arranca simplemente, bueno, siempre empieza por una esquina, por ahí pone un par de clavos y nada más, con la solera de nivelación. Después de esto, uno va levantando todo a plomo con anclajes provisorios, que inclusive una cosa práctica es hacer un agujero con una mecha de vidia, poner alambrecitos y cuando ponen el clavo eso se expande y se agarra, porque siempre es un problema clavar en una platea. Bueno, vamos uniéndolos uno a uno y ahí es muy interesante. Pueden usar sargentos, pero una herramienta que es mucho más rápida son estas llaves de presión, nosotros decimos llave de perro. Las vamos colocando y vamos tratando de posicionarlos, al menos provisoriamente. Una cosa práctica es que, como vimos antes, el trabado de lo que vamos a colocar siempre tiene que estar distinto a la unión entre bastidores. Y este emoticón que estamos poniendo es para simbolizar que estamos tratando de hacer un manual que sea para gente que no sabe leer y que tenga este tipo de instructivo donde sepa qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, no tiene que haber uniones donde se están uniendo los paneles. Lo otro es que cuando vamos a unir dos bastidores hay que agregar, siempre como hablamos hoy, una pieza más. Y si son trabados de las soleras en altura, bueno, también tienen que trabarse. El concepto es siempre ese. Entonces nosotros logramos poner todos los bastidores, este es el modelo de nuestra casa. Acto seguido nosotros medimos abajo para ver cuánto hay y después hacemos una tabla uniendo dos tablas o lo que fuera, que tenga exactamente la medida de abajo y ajustamos arriba. O sea que estamos seguros que la misma medida de abajo es la que tenemos arriba. A partir de ahí podemos colocar todo el coronamiento de la solera superior. Esto lo hacemos, por supuesto, nivelando y alineando, porque acá tenemos que dejarle bien armado toda esa corona para las cerchas o las cabreadas que van a venir después. Y así es como se termina lo que son los bastidores. Esto se logra en pocas horas. O sea, esto a veces son 2 o 3 horas de trabajo. La rigidización en las aberturas, nosotros tenemos placas y no tenemos que llegar a la abertura con una placa porque esto nos está quitando esta unión, es la rigidización. Entonces esto está mal. Acá tenemos el símbolo de que está mal. Y lo que es correcto es que ellas formen o la letra C o la letra L. Y en ese caso está correcto. Acá lo ven en la práctica. Y lo otro que también es importante es que cuando se colocan placas, así como cuando se colocan azulejos, se ponen clavitos provisorios, como para dejar una separación que es para la dilatación. Pasemos al techo. Ahora estamos con las cabreadas o las cerchas. Tenemos las grandes, como vimos hoy, y las pequeñas, portantes y no portantes.
son muy livianas, o sea que 2 personas la pueden llevar. Y la forma de colocarlas es, primero se coloca una tabla de seguridad y a partir de ahí colocamos la primera, la ponemos a plomo y de ahí seguimos. Acá está, ven como el arranque. Y vamos clavando a 45 grados, porque claro, es la única forma, la única posibilidad que tenemos. La vamos levantando y vamos teniendo una guía que son angulitos de metal que son para posicionar. Estos se colocan previamente cada 1,22 m, que es como donde van las cableadas, y el operario no tiene que medir nada. Entonces, cada una de ellas está a 1,22 m, las placas que coloquemos arriba van a coincidir perfectamente con ellas. Este es el aspecto que tiene. Y lo otro que hacemos, a veces le ponemos o un taquito o simplemente una tabla que ya me marca el ancho del alero. Entonces, el operario no mide nada, simplemente apoya acá y apoya contra el ángulo de metal y ya está. Esto esquematizado sería lo siguiente. Nosotros supongamos que está cerrado todo. Entonces, vamos a colocar las tablas de seguridad, los angulitos, cada 1,22 m. Entonces, vamos a levantar la primera, la posicionamos, levantamos la segunda, van contra los angulitos, van contra el tope, y ahí ya empezamos a unirlas entre sí para llevar la separación. Pasamos a otra, seguimos con las uniones y ahí ya colocamos lo más lejos posible las cruces de San Andrés. Y así se continúa. Antes de colocar la última, conviene levantar 2 o 3 para no quedarnos con espacio y después desparramarlas. Unimos en las puntas y es básicamente el trabajo. En el primer día de trabajo, nosotros tenemos que lograr haber puesto los bastidores con sus coronamientos y todas las archas. Esto es lo que hay que apuntar el primer día de trabajo. Ahí tenemos que llegar. Bueno, lo que veíamos en el techo, nosotros teníamos angulitos que eran de posicionamiento, pero también tenemos piezas metálicas que ya sí son de anclaje, que llegan hasta el montante. Acá está el montante y está las archas. Ahí estamos ya colocando las placas que van a ir trabadas, o sea que siempre se colocan trabadas y que coinciden exactamente porque la casa fue modulada. No hay que cortar placas prácticamente. ¿Cómo se arma el techo? Bueno, las camadas son, yo tenía el fenólico, coloco un bulín y ahí comienzo a poner la membrana para que me forme el valle. Le dejo, el bulín es corto o el listón para poder solapar la otra que viene ahora, que es esta, y la pegamos con cinta y continuamos llevándolo con los bulines. Este es el aspecto y un detalle. Ahí estamos ya trabajando en el segundo día, este es el día 2 y ya están techando. Y básicamente después de haber colocado las membranas ponemos las clavadoras y ahí sí ya vienen las chapas, que una forma de colocación correcta es no poner los tornillos en las mismas canaletas, sino que van zigzagueando. Eso es para que no cruja, no suene, tenga más dilatación. Lo mismo que en la base, o sea, sobre lo que sería en este caso la galería, van en todas las canaletas un tornillo. Bueno, entonces esto se armó así, vamos levantando, no ponemos las riendas para no complicar el dibujo. Básicamente rigidizamos, pusimos todas las archas, pusimos las placas, los bulines, la membrana, otros bulines, las clavadoras y techamos. Bueno, esto tiene justo la particularidad de unir 2 techos, entonces siempre pregunta, ¿cómo se hace esa unión? Muy simple, con una babeta de metal, acá hay un techo y acá está el otro, que se mete por debajo de todo el acabado, es suficiente para que descargue el agua y no se nos meta entre medio de los 2 muros. Bueno, entonces tenemos que lograr cerrar esto, la carcasa, o sea, la visión va a ser esta. El techo, tenemos y seguimos viendo los bastidores, los fenólicos. Esta es la visión que uno tiene de la casa cuando cerró la carcasa. Y que se puede meter adentro ya, a empezar a vivir. Entonces, esa aislación la logramos después con el acabado de la membrana exterior.
Las membranas son gas permeable, o sea que en un sentido dejan pasar el vapor de agua y en otro no dejan pasar agua. Y tiene un sentido. Entonces, las empresas a propósito siempre dejan su marca comercial hacia afuera, no hay forma de confundirse. Entonces, según cómo esté el viento, uno arranca para un lado o para el otro, y por eso en este caso se ven los dibujos cabeza abajo, porque arrancamos en este sentido. Entonces, se va llevando cada tanto, se le va agregando los listones de sujeción, y en los tímpanos se cortan los triángulos y se pegan con cinta. Entonces ahí quedó la carcasa sellada. Ya en este momento no hay problemas de agua. Entonces, ¿cuál es el concepto y lo que hemos aprendido los canadienses? Ellos, por una cuestión climática, tienen que terminar cuanto antes. Entonces, en la platea, el día 1, levantamos todos los bastidores y levantamos las archas. Ya cuando pasamos al día 2, tenemos que ir rigidizando todo, puede ser con OSB o con fenólico en este caso, y ya en el día 3 ponemos las aislaciones con las membranas, y el día 4 techamos, ponemos las aberturas y ya tenemos agarradas todas las membranas por si hay viento o lo demás. Esta es la carcasa que tenemos que lograr en 4 días. A partir de ahí uno, si quiere, comienza a trabajar al exterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los acabados, aireaciones y en este caso una galería. Entonces, los acabados externos tratamos de llevar la madera prepintada, en este caso un frente inglés. Se hace una regla de colocación con pedacitos de ese frente inglés. Arriba ponemos donde esté el dintel de la ventana y vemos abajo donde da, y como todos los dinteles están a la misma altura en la casa, toda la vuelta que coloquemos va a ser con esta medida base, y si está bien hecho, cuando ustedes llegan acá al dintel, tienen que llegar con una tabla justa. Nunca se golpea sobre la moldura, entonces se usa una guía. Lo otro que usamos mucho es grampadoras, o sea, con grampas en forma de U, o puede usarse clavos con cabeza importante, el cual después se masilla y como es necesario un pintado final, ya no se va a ver. El otro tema es que el personal se tiene que acostumbrar a que las uniones vistas desde arriba se hacen con inglete, no a tope. Entonces genera, si se mueve la madera, nunca se va a ver un hueco abajo. Y en las esquinas puede que no arranquemos justo en la esquina, porque si me conviene por los montantes donde estén, total, eso después se completa y va a ir un contramarco que lo sella a los dos. Acá ven como en otra pared llegaron también justo a la altura de la ventana. Bueno, entonces las capas del muro hacia el exterior serían, tengo el bastidor, pongo la rigidización con fenólico, pongo la barrera gas permeable, la agarro con listones y a su vez van a servir para sujetar mi acabado exterior, que puede ser madera, ladrillo, fibrocemento, piedra, ya vamos a ver que se puede combinar. Si el acabado es horizontal, las bulines van verticales, pero si el acabado es vertical o inclusive horizontal, se ponen en diagonal para que el aire vaya a entrar y el muro funcione ventilando. Las capas que ven uno en la práctica serían estas. En la realidad tienen este espesor, ¿no? Como lo estoy dibujando en el anterior, ¿no? Vamos a ver entonces ahora uno de esos muros que lo hicimos con ladrillo visto. Acá tienen todos los detalles de lo que es. Fíjense la separación que queda, que tiene que ser sí o sí de 1 pulgada. O sea lo que sea que uno pone fuera, tiene que dejar trabajar a la barrera gas permeable. Entonces, los detalles, ¿cuáles son? Primero una babeta, acá lo ven. Después, si uno ya sabe que va a hacer esto, ya le hace la platea con el tamaño de un ladrillo, cosa que quede así. Y después, cada tanto va a ir colocando conectores y estos orificios que son, por un lado, para ventilar, para que entre aire, pero por el otro lado, si hay condensación, para que salga. Entonces, acá ven cómo son los anclajes.
Son unas piecitas metálicas que se agarran con tornillos a los montantes. Acá ya no necesito todos los listones. Este es el aspecto que tiene viéndolo de canto. Este es en la obra. Y así quedó ya preparado para la galería con sus aireadores, y acá ya dejamos previsto para las tijeras de la galería. Entonces la secuencia de esto es la babeta, va a ir la membrana por encima, unos pocos listones, y ahí ya pongo material de nuevo, pongo ladrillos, dejo separaciones cada tanto, y voy a poner cada tanto, generalmente cada 40 centímetros, una pieza metálica que es la que va a ir sosteniéndolo, porque este muro no es portante, simplemente de terminación. En cuanto a las ventilaciones, que esto es sumamente importante y en nuestras construcciones no es muy común, nosotros vamos a tener aireaciones desde los aleros, que van a salir arriba, y desde los muros, como un muro ventilado. Ya conviene, cuando uno levanta, poner todas las ventilaciones, pues si no, después es un trabajo que hay que hacer arriba. Este es el aspecto que tienen los aleros. La proporción de este hueco respecto del alero es 1 en 300. O sea, 1 centímetro cuadrado de esta ventilación cada 300 centímetros cuadrados de alero. Bueno, la parte metálica es la tradicional. Todas las cenefas y demás no cambian nada, lo que es un techo común. Y la galería, lo interesante es que se puede preconstruir todo. Entonces, llevamos todas estas piezas, partes preparadas. Este es el aspecto. Y fíjense, las columnas, las barandas, todo fue prearmado en taller. Así llegábamos con las barandas. El deck, les comenté hoy que hacemos estos paneles. Entonces el panel visto de abajo es así, pero arriba no hay ni un solo clavo ni un solo tornillo. Y los pasos para armarla, en la galería pusimos pilotes, todo en eucalipto colorado, los listones, nuestros decks, los palets de decks, nuestras columnas, todo lo que es el correaje, digamos, y el acabado en una parte con techo y en la otra quedó sin nada. Estas son las imágenes finales de la galería. O sea, esto también muestra que si uno tiene dinero la hace, y si no la deja para más adelante, pero se anexa a la casa, no es un gran problema. Lo otro que es importante es el tema pintado y con qué pinto. Nosotros por suerte tenemos ensayos hechos con 54 productos y estuvieron 10 años, en realidad tuvieron 13 años, pero la última evaluación se hizo a los 10 años, que corresponde a 20 años en una casa, porque esto está al aire libre y que le pega el sol. Y el tema es que todos los que son transparentes, como los lasures o los barnices, no pasa el año que aparece esto. En cambio, el esmalte sintético, si es de mala calidad, puede pasarles esto, pero los esmaltes buenos han durado los 10 años, o sea que significa que van a durar casi 20 años antes que vuelvan a pintarlo. Así fue como se pintó la casa. Y la madera que usamos se usó como un preservante de base, de pincel, la base, que es como el tapaporo, y el esmalte sintético arriba. Así quedó con la pintura. Entonces ahora pasemos a que vamos a trabajar al interior. Ahí vamos a hacer todo lo que son aislaciones, divisiones y todo el tema de instalaciones. Y a su vez la colocación de aberturas, ¿no? Empecemos por las aislaciones, porque es la capa que sigue. Usamos lana de vidrio en la totalidad de lo que es el bastidor. Se coloca apenas apretando con la mano, nunca empujando porque pierde su propiedad, o sea, la compactamos. Y como muchas veces no tenemos lana del espesor que necesitamos, la usamos doble y hacemos esto, lo hacemos como una especie de cortina, ponemos taquitos de madera y las agarramos arriba. Ahí vengo. Entonces cuelga y nunca se va a venir para abajo. Por eso con el tiempo puede pasar. Los cielos rasos son más exigentes en aislación que los muros, entonces se coloca más lana de vidrio, según lo que dé la indicación. Así es el aspecto que tiene mientras van trabajando. Nosotros, la barrera de vapor, que es un polietileno de 200 micrones, podemos comenzarla o por el cielo raso o por la pared. Cuando empezamos en el cielo raso,
podemos ir colocando simultáneamente la lana de vidrio, que es una comodidad, pero igual el techo nos permite después ingresar y ponerla después. Si empiezo por el muro lateral, tengo que dejar como una babeta de plástico para sellar cuando empiece el cielo raso. Acá la ven. La puedo ir agarrando sobre todo cerca de las aberturas y después paso por encima de las aberturas porque después voy a cortar cuando tenga que colocarlas. A partir de ahí tengo que colocar lo que llamamos un maderamen cada 40 centímetros que tiene que tener casi 1 pulgada de espesor. ¿Por qué esto? Porque ahí van a entrar todas las instalaciones que con 25 milímetros entran perfectamente. Entonces, cada 40 centímetros, esto es porque las placas de yeso, la distancia máxima que se tolera son 40 centímetros, las vamos a agarrar acá, o vamos a agarrar madera, según lo que sea, pero comenzamos siempre por el cielo raso y después por las paredes. En la parte inferior, esta madera que va a recibir el acabado no va contra el piso, sino que va un poco separado para dejar una cámara de dilatación al piso, sobre todo si es de madera. Entonces se continúa cada 40 centímetros y en el horizontal lo mismo. Y alrededor de todas las aberturas también va a ir una porque tenemos que colocar nuestro acabado. Entonces el aspecto que tiene la casa con el polietileno es esto, es casualmente un globo, por eso el término de balloon frame, porque es un balón, y cuando le agregamos el entramado de madera, que yo le llamo maderamen, tiene este aspecto. Acá es donde ya uno puede estar bastante confortable adentro. Bueno, ¿cómo se colocan las aberturas? Tiene sus particularidades. Primero es que tenemos que cortar las membranas y plegarlas una hacia adentro y otra hacia afuera para mantener la estanqueidad. Acá en las esquinas se va a generar un espacio que falta, entonces se completa o con cintas o con pedazos de la misma membrana que estamos usando. Y se ponen unos taquitos porque nosotros vamos a sellar con espuma expansible. Entonces tenemos que tener más o menos un dedo de luz para poder colocar la espuma. A su vez esto nos va a permitir primero nivelar la ventana como nosotros queremos y nos va a permitir enrasar la ventana hacia afuera. Tenemos que calcular a dónde llega el siding final para que el contramarco agarre siding y marco de la madera. Ven que está salido hacia afuera. Entonces yo dejo esa separación, nivelo en lo horizontal y nivelo en lo vertical, y ahí ya aplico la espuma y la ventana queda sellada. Básicamente esta es la aplicación de espuma, este es el profesor Lachance. Hay que tener cuidado con la espuma y probarla primero, porque algunas son sumamente expansibles y uno siempre coloca pensando que es poco, pero tenemos que tratar de no tener que cortarlo esto. Es muy fácil de cortar, pero le cortamos su cáscara, que es la que impermeabiliza, ¿no? Entonces, este es el aspecto que queda. Y así es como queda colocada la ventana. O sea, hacia afuera, y tiene una babeta o una visera en la parte superior y un botaagua en la inferior. Entonces no hay posibilidades que entren gotas de agua al muro ni a la casa. Bueno, entonces ahí pasamos a subdividir la casa. Podemos hacerlo antes de colocar el cielo raso, como en este caso, agarrándonos del maderame, o hacerlo después, que esto tiene la ventaja de, por un lado, la rapidez, el cielo raso es todo uno, y esto, si quiero, en el futuro los muevo, porque no son portantes. Entonces, nosotros lo que hicimos fue esto, colocar todo el cielo raso de una sola vez, y después hacer los divisorios. En los divisorios, si quiero, tengo posibilidad de hacer insonoros o reducidos en sonoridad. Pueden ser vistos desde arriba, 2 muros apareados, donde el sonido se va a cortar, o con listones cortos que no llegan a la otra pared, entonces si hay un golpe, va a morir en el hueco, el puente acústico, o los listones mismos, el 2x4 girado, que dejan este aire en el medio, y mejor aún si ese aire lo llenan con lana de vidrio.
Esto ya es prácticamente insonoro. Y el FP Innovations tiene distintos desarrollos, como en este caso unos fieltros y lanas y unos detalles muy particulares de muros que no son portantes, entonces no interesa que tengan resistencia. Otro detalle de las divisorias en Canadá es que ponen mucho las puertas en diagonal, como en nuestro caso, acá lo ven, que facilitan el movimiento, sobre todo en pasillos angostos. Pasemos entonces a las instalaciones de los servicios. En la parte eléctrica es muy simple, porque uno puede correr por un lugar. En este caso no está terminado porque acá adentro pusimos una aislación especial hecha con cartón corrugado tratado, que es un ensayo. Acá ven cómo es la realidad, donde están los listones cada 40 centímetros y ustedes se vienen con los caños por donde quieren. Es muy simple llevar la instalación. Y está a la vista, que eso es más interesante todavía. Entonces, lo que sí tienen que calcular bien el electricista después es la caja y qué va a ser el acabado final. Hacia el exterior es más fácil todavía porque el techo es hueco, entonces pueden llevar la electricidad donde quieran. Las precauciones, porque la causa de incendio más importante de las viviendas es la parte eléctrica, entonces tiene que ser caños aprobados por IRAM, que no toman fuego. Si yo llego a perforar, que a veces lo hago en muros divisorios, siempre hay que colocar una chapa de seguridad, cosa que si alguien va a agujerear no entre ahí. Y todas las casas tienen que tener llave térmica, disyuntor y jabalina. La parte sanitaria, que yo les dije que se reduce a una sola pared, es el muro de 2,44, ya tenemos estandarizado la distancia que van los artefactos, inclusive dejamos el lavatorio separado con un muro, cosa que queda como antebaño. Todos estos caños que están a la vista, después si quiero del otro lado los tapo con un mueble bajo mesada. Entonces no están dentro del muro, quedan por fuera. En el caso de bajo mesada, cuando yo abra las puertas lo voy a ver allá en el fondo o hasta puedo poner un cierre ahí con un panelito. Y la parte sanitaria de desagües lo hacemos previo. Y también está muy confinado a una superficie muy chica. Todas las otras instalaciones como de gas, internet o lo demás van a ir de la misma manera. Todo tipo de instalación, en el caso público hay que prever los proyectores que a veces van en el techo y todo, se pasa toda la instalación por ahí. Esto nos permite que todas las instalaciones están a la vista cuando hacemos la prueba. Una vez que está todo bien, empezamos a emplacar o poner madera y terminamos los acabados. Y bueno, pasamos entonces a los acabados, dijimos que empezábamos por el cielo raso. En este caso elegimos todo yeso. Cuando hay agua va yeso que es resistente, o sea, hidrorresistente, y cuando hay fuego inclusive también hay paneles especiales para aguantar temperaturas. En nuestro caso hasta teníamos cerámica, o sea que tenemos un estancamiento, que eso es importante, dejar estancado la posibilidad de un fuego en la cocina, que no se vaya para ningún otro ambiente. Acá ven lo mismo, en los pasillos no necesitamos ya este tipo de protección, entonces usamos el yeso común. Acá ven los acabados típicos que hoy día lo ven en las construcciones en seco, las puertas en ángulo. Y una cosa que hay que hacer siempre es un ingreso al techo, o sea, dejar previsto un lugar, porque no solo es para ingresar al techo, sino que nos sirve de baulera para guardar cosas que por ahí de una estación a la otra no nos sirven y las podemos guardar ahí. Para eso se genera una plataforma hacia arriba donde ir guardando estas cosas. Bueno, el machimbre es lo tradicional, o la cubierta de madera, siempre eucaliptus. Entonces, la estructura hacia el interior es el bastidor, colocamos el aislante, ponemos la barrera de vapor, hacemos el maderamen cada 40 centímetros, van todas las tuberías, cañerías que ustedes quieran, las instalaciones, y después terminamos con yeso, madera, paneles de MDF, lo que quieran. Este es el aspecto entonces que tiene un corte del muro hacia el interior.
así como es la dimensión en la realidad. En el tema de pintado que hablamos recién, tratamos de llevar todo prepintado también en lo que se pueda. Y en los contramarcos también llevamos todo precortado, con terminaciones simples, e inclusive le dejamos libertad a los muchachos que eligieran su propio diseño, como ellos iban a vivir ahí. El baño completo tradicional, con cerámico, los dormitorios con bastante madera, inclusive dan una sensación de calidez. Y lo otro interesante es que podemos amurar todos los muebles de las camas a la pared, directamente. No, no es una cama armada comprada, es armada con la pared. Los distintos acabados de pisos y demás pueden dar el aspecto de las casas de mampostería. Bueno, esta es la imagen final de la casa, cómo quedó. Y les muestro otras construcciones. Esta es una cabaña de troncos, la primera que hicimos, y también damos cursos de eso. Probablemente más adelante hagamos un webinar de esta otra casa que es de 2 pisos, porque ya tenemos un certificado de aptitud para viviendas de 2 pisos. Con lo que aprendimos en hicimos esta casa que es emblemática, se llama la Casa Emmaús, que es una casa social, pero que dio pie a la certificación del primer CAT que obtuvimos. Esto es en Orán, en la selva, hoy mostré algo al pasar, usando madera de eucaliptus y combinada con madera de bosques nativos. Esto es en San José, para unos chicos minusválidos, y esto es una reserva en Federación, donde está un centro de interpretación y la Casa del Guardaparque. Por citarle algunas, porque tenemos muchas más. Bueno, los tiempos y conceptos. Una cosa importante es la prestación. Nosotros, nuestro CAT se llama Viviendas Sustentables de Alta Prestación. Entonces yo les dije que las componentes de nuestro muro normalmente eran estos, ¿no? Entre madera, montantes. Cuando vamos a las casas económicas de mercado, esas que ofrecen muy baratas, la comparación es la siguiente. Ya el 2x4 pasa a ser 1x2. Todo lo que teníamos de madera, menos lo más, no existe. Entonces las instalaciones es agujereando los montantes. Después, hacia el exterior, tampoco no suelen usar siding, ponen directamente una barrera y normalmente placas de cemento o fibrocemento. Y ya la aislación de la platea tampoco es común. Entonces, ese es el aspecto de lo que tienen las casas económicas. Y yendo ahora ya medio como cerrando lo que es el reloj de la construcción, arrancamos el día 0 con la base, pusimos el día 1 toda la estructura, los operarios siempre sacamos foto con el cartel del día para dar fe de que es así. El día 2 ya comenzó el techado y estamos con la rigidización, que continúa el día 3, pero fíjense que ya prácticamente está techada. El día 4 hacemos el cierre con la membrana. El día 5 pusimos el siding, ya prepintado. Y ahí nos queda 3 semanas, una semana y media por ahí para cada uno, de terminar al exterior. En este caso teníamos el problema de la pared de ladrillo, que llevaba bastante tiempo. Y el interior. O sea que la casa queda en 4 semanas, la casa puede quedar completa. La primera prueba de fuego que tuvo esta casa no fue precisamente fuego, sino que como contradicción al cuento de los chanchitos y el lobo, fue un tornado donde quebró todos los árboles de alrededor, eran árboles de 20 años de edad, fíjense el tamaño, y ese tornado pasó por encima de la casa, y como muestra de su fuerza, esta es una casilla que estaba el policía que cuidaba la casa, pero el tornado se la llevó no rodando, sino a los tumbos, y paró porque algunos de estos árboles todavía no los había podido romper. Pero la casa no le hizo absolutamente nada, le sacó nada más que una ventilación de ahí arriba. O sea que hay que rever esto del cuento de los chanchitos y el lobo. Bueno, comentarios finales. La prefabricación demostró que es factible en una pequeña escala, o sea que una persona lo puede hacer y permite llevar piezas prepintadas. El sistema de plataforma entramado resultó simple, modulable y se puede construir en distintos niveles.
se pudo realizar con el personal de campo del INTA, que ninguno tenía experiencia en construcción. Usamos pocas máquinas y sencillas, y lo que sí facilita mucho si tienen energía eléctrica. Emplear clavadoras y grampadoras, como las máquinas eléctricas, agilizan mucho el trabajo. Siempre decimos que como la comparación de una clavadora con un martillo es la misma que una motosierra con el hacha. O sea, si se puede, hay que usar máquinas. El trabajo es sumamente rápido, la carcasa se cierra en 4 días, como vimos, y esto implica que no hay jornales caídos en la obra. O sea, con que los 4 primeros días estén, ya después no se paran. Algo muy importante, como es muy rápido y es una sucesión de cosas, hay que tener todos los materiales y las prestaciones de servicio asegurados. La obra resultó sencilla, rápida, limpia, y al personal su trabajo le resultó limpio y poco agresivo. Facilita la autoconstrucción, tanto de viviendas sociales, pero también como de distintos niveles. Hay mucha gente que se quiere hacer su casa, y otras construcciones, como escuelas, salas, jardines. Y bueno, como resultado se obtuvo una casa agradable, de muy buena prestación y para siempre. Esta fue la secuencia, si recuerdan, que vimos esto por internet, dibujamos más o menos esto, y esta es la casa que resultó. Bueno, este webinar tiene la particularidad de que ustedes lo van a poder volver a ver, van a ir para atrás, para adelante, lo van a continuar cuando quieran, y todas las consultas que tengan, las diapositivas, si se fijan, tienen un número para facilitar la referencia. Este es mi correo electrónico, este es el de Ciro Mastrandrea, o uno u otro siempre tenemos que estar. Y en nuestra web, además de esto, van a encontrar primero el PowerPoint, que se usó para esta presentación, pero a su vez hay otros cursos para distintos niveles de operarios, profesionales, escuelas técnicas, y a su vez otros artículos y todo relacionado a lo que es la madera en la construcción. Entonces, nosotros prácticamente con esto queremos simbolizar que construir con madera se puede, y básicamente que va más en la voluntad de los que tengan para construir que lo que son las limitaciones tecnológicas. Así que bueno, quedamos a disposición y esperamos sus consultas. Muchísimas gracias.